Bueno, hermanos, en esta tarde abren sus Biblias otra vez a la carta a los de Éfeso, el libro de Efesios. Estamos pues casi por terminar el libro. De hecho, la semana que entra pues lo vamos a terminar. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Deja voy la lectura, Efesios 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues yo le he puesto como título, como todos que prediquen este pasaje, muchos ponen la armadura de Dios o la guerra espiritual. Vamos a poner la guerra espiritual. Es el título del mensaje de hoy. Y una vez yo escuché la historia de un granjero que actuó contra algunos ladrones de sandías, colocando un letrero en el campo que decía: advertencia, una de estas sandías ha sido envenenada. Y por algunos días pensó que su idea había funcionado, porque no hubo más robos. Pero un día descubrió que el letrero había sido alterado y en él se leía: advertencia, 2 de estas sandías han sido envenenadas. El granjero tuvo que destruir toda su cosecha, pues no sabía cuál era la otra sandía envenenada. Y hermanos, el diablo trabaja de forma similar. No importa que el letrero coloque usted, él lo cambiará y vendrá con algo diferente y muchas veces con algo mejor. Es un diestro manipulador y engañador, el diablo, Satanás. Él tiene 2 principales objetivos: es destruir el pueblo de Dios y difamar la gloria de Dios. A lo mejor nosotros no hemos entendido el asunto de que Satanás quiere destruirnos a nosotros. Él quiere destruir al matrimonio, quiere destruir a sus hijos, quiere destruir al pueblo de Dios, a la iglesia, quiere destruir a la cultura a nuestro alrededor, quiere destruir el nombre de Dios, quiere difamar el nombre de Dios. Y yo digo pues que lo había hecho en muchos lugares, ¿no? Lo había hecho en la cultura y pues adentro de la iglesia también. Nuestro hermano Marcos apenas pues compartió algo de que el enemigo usa a un gente dentro de la iglesia para difamar el nombre de Dios. Y hermanos, llegando a este pasaje, el hermano Pablo nos va a enseñar cómo enfrentar o cómo debemos tratar a esa batalla que estamos en medio de. Pero el asunto aquí que tenemos que primeramente sobre todo definir es quién es Satanás, qué son los demonios, porque muchos pues nos hemos confundido ese aspecto de la guerra espiritual. ¿Quién es Satanás? Satanás es un ángel creado por Dios. De hecho era
Era un siervo de Dios como querubín hasta que se rebeló contra Dios y ahora se opone a Dios en toda forma. Los demonios son los ángeles también, eran ángeles creídos por Dios que también siguieron a Satanás, se rebelaron contra Dios y ahora obran maldad continuamente en el mundo. Fueron creados buenos y se hicieron malos ellos. El motivo de su pecado fue el orgullo y la naturaleza de su pecado fue el poder. Ellos querían el poder, querían robarle a Dios su poder. Y ahora se oponen a Dios en toda forma. En cuanto a Satanás, pues él es Satanás, el adversario, es el maligno, el calumniador, dice la palabra, es Lucifer, el hijo de la mañana. Él es Belial, según la palabra, un dios falso. Él es el malo, él es el príncipe de este mundo. Él es el acusador, él es otra vez el calumniador, es Satanás. Y está representado él en la palabra como una serpiente, pues en Génesis, pues un dragón en Apocalipsis, pues un ángel de luz en varias de las epístolas, un león arrogante en Pedro. Pero entonces, ¿qué relación tiene Satanás y los demonios con Dios? Porque tenemos que entender esa parte también antes de llegar a este pasaje. ¿Qué es la relación que tienen Satanás y los demonios con Dios? Bueno, Dios es el creador. Satanás es el destructor. Dios es el todopoderoso. Satanás está limitado por Dios en su poder. Dios es verdadero, Satanás es el padre de la mentira. Dios es amor, Satanás es aborrecedor y asesino. Dios es justicia, Satanás es maldad. Dios es nuestro abogado y Satanás es el acusador de los hermanos. Dios es nuestro protector en la tentación, es Satanás, es quien trae la tentación. Dios es nuestro último juez y Satanás será juzgado por Dios en el día final. ¿Qué relación tiene Satanás y los demonios entonces con nosotros, con los hermanos, con la iglesia? Satanás es el engañador. Él tiene un propósito otra vez. Él quiere engañar a los hijos de Dios. Satanás engaña a través de falsas filosofías. Ya vemos muchas filosofías a nuestro mundo alrededor. Y Satanás es el padre de todas esas filosofías. Satanás engaña a través de falsas religiones. Solo hay una religión verdadera y es el cristianismo bíblico. Todas las demás religiones son gobernadas por Satanás. El catolicismo, Satanás. Hinduismo, Satanás. Los mormones, Satanás. Testigos de Jehová, Satanás. Hay dos religiones. La religión del cristianismo bíblico y lo demás. Y Satanás es el gobernador, promovedor de esas religiones. Él ha cegado a toda la gente por medio de la religión, por medio de la falsa religión, la falsa doctrina. Aún dentro de la iglesia, Satanás quiere engañar a la gente a través de la falsa doctrina, la enseñanza falsa, la enseñanza que se desvía de la palabra de Dios. Desde el principio, Satanás ha tenido un propósito. Él llegó a la huerta de Edén y ¿qué dijo él? ¿Qué dijo a Eva? ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Sí? Él quería difamar el nombre de Dios y poner en duda la palabra de Dios.
por medio de falsos discípulos. Él quiere engañar a la gente. Dice que hay falsos maestros y falsos discípulos. Hay gente que piensa que es cristiana, pero no es. Son discípulos falsos y son usados por Satanás dentro de las iglesias también. Y una falsa moralidad también. Una falsa moralidad pues que quiere enseñar o quiere promover el príncipe del aire, el príncipe del mundo. Nada más imagínense lo que nos están enseñando, lo que le están enseñando a los niños en la escuela hoy en día, del transgénero, de la homosexualidad. ¿De dónde proviene todo eso? No proviene de la palabra de Dios, proviene de Satanás. Una moralidad que la cultura quiere aceptar. El aborto es legal. El aborto en los Estados Unidos y en muchos países es legal el aborto, matar a un bebé. Promovido por Satanás. ¿Por qué? Es una moralidad falsa. Satanás ataca dirigiendo gobiernos, trayendo enfermedades, destruyendo vidas, persiguiendo a los hermanos, estorbando el servicio de los santos, estorbando la obra de Dios, sembrando dudas, promoviendo división y produciendo sectas y cultos también. El trabajo de Satanás, su obra es, él quiere usar mala escritura, él ciega a los incrédulos, él retiene a los cautivos. Él tiene esa misión, destruir el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos acaso resistir entonces contra Él? Pablo aquí en Efesios 6, versículos 10 en adelante, va a presentar aquí el cómo. Pero antes de llegar a esos versos, hay que reconocer varios principios bíblicos importantes. Voy a darles 6 principios bíblicos importantes. Vamos rápido por esos principios, pero tenemos que entenderlos. El primer principio, tenemos que, como hijos de Dios, como cristianos, como una iglesia, tenemos que reconocer las limitaciones de Satanás. Las limitaciones de Satanás. Nunca es sabio subestimar al diablo. Es un enemigo astuto y hábil. Ha tenido 6,000 años de experiencia engañando a la gente, tratando con la humanidad, pero tampoco un hijo de Dios tampoco debe sobreestimar sus habilidades. El diablo tiene ciertas limitaciones muy definidas, y los vamos a ver. Él no es omnipotente. Tiene gran poder, más que cualquier hombre, pero solamente Dios es todopoderoso. Satanás no es omnisciente. Tiene un intelecto muy sutil y por experiencia sabe muchas cosas, muchas más que nosotros, pero solamente Dios sabe todo. Él no es omnipresente. Satanás está solamente en un lugar a la vez. A causa de la cantidad de demonios bajo su control, parece que el diablo está en todo lugar al mismo tiempo. Y muchos de los llamados ataques del diablo son la actividad de sus demonios. Solo Dios está en todo lugar. La segunda cosa que tenemos que reconocer, el segundo principio, hay que darse cuenta que el poder de Satanás es limitado por la voluntad de Dios. El poder de Satanás es limitado por la voluntad de Dios. Esto está visto claramente en la historia de Job. No vamos a ver la historia, yo creo que la mayoría pues conocemos la historia de Job, pero podemos ver que Satanás no podía tocar a Job ni tocar ninguna de sus posesiones ni su persona hasta que Dios le diera permiso.
Entonces Satanás no puede andar así, no tiene libertad para hacer lo que quiere hacer. Todo lo que hace Satanás está bajo la voluntad de Dios. Otro versículo donde vemos esto es en el Nuevo Testamento, no lo vamos a ver tampoco, pero es cuando Jesús está hablando con Pedro y Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La implicación es que Satanás no podía tener a Pedro para su propósito sin el permiso del Señor. Él tenía que pedir permiso de Dios para tocar a Pedro. ¿Sí? Entonces, hay que darse cuenta del poder de Satanás está limitado por la voluntad de Dios. La tercera, darse cuenta que ya Satanás ha sido vencido. Ha sido vencido Satanás. Por tanto, nosotros no estamos en esta batalla para la victoria, sino desde la victoria. Como hijos de Dios ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria, ya somos vencedores. Vamos a 1 de Juan, este es muy importante. Entonces quiero ver 1 de Juan, que explica varios pasajes, varios versículos. 1 de Juan 3, versículo 8. 3:8 dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 4, versículo 4, dice a los hijos de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. ¿Quién está en nosotros, los hijos de Dios? Dios. Somos vencedores nosotros. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Versículo 4 de capítulo 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Somos vencedores, hermanos. Cristo ya ha vencido a Satanás y nosotros somos sus hijos. Él vive en nosotros. Nosotros, con el poder de Dios, somos vencedores también. Hay que darse cuenta que Satanás ha sido vencido. En ninguna parte de la Biblia se les dice a los cristianos que combaten al diablo. En ninguna parte. Cristo lo hizo una vez para siempre. Nuestra parte, lo que vamos a ver hoy, es estar firmes por fe y pararnos en victoria. Santiago 4:7, Santiago dice: resistid al diablo, y él es quien huirá de vosotros. Dice resistir, no dice pelear. No dice pelea contra el diablo, él dice resistir. Entonces vamos a ver qué significa resistir. 1 de Pedro 5:9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Entonces, el mandamiento que tenemos, el mandato que Dios nos da, es resistir, no es pelear. Cristo ya peleó contra Satanás, no es nuestra batalla. El cuarto principio, tenemos que recordar que el creyente tiene uno que intercede en su favor. Vamos a Lucas 22. Tenemos uno que intercede en nuestro favor. Lucas 22, 31 y 2. Apenas me referí a este versículo. 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cristo dice, pero yo he rogado por ti. Tenemos uno que intercede por nosotros. Nosotros no batallamos orando o diciendo o atacando a Satanás con nuestras palabras. Es Jesucristo quien ruega por nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con esa batalla en lo espiritual. El quinto principio es: hay que practicar vigilancia continua. Vamos a 1 de Pedro 5. Y otra vez, hermano, nada más como introducción al pasaje en Efesios, 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y otra vez al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que ser sobrios y hay que velar. La vigilancia es lo que debemos practicar nosotros. La vigilancia de nuestra alma. Una versión traduce esto como: ejercita autocontrol, sé cauteloso. El creyente, conociendo la malicia, astucia y el poder de Satanás, hará que su suprema ocupación sea el ser vigilante. Y el sexto, en Efesios 4:27 vemos que debemos negar a Satanás toda posición. Debemos negar a Satanás toda posición. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 27. Dice: ni dais lugar al diablo. Ni dais lugar al diablo. La exhortación es que el creyente no debe dar al diablo ningún lugar dentro de su vida donde puede lograr un lugar u oportunidad para atacarlo. Y en este contexto está refiriendo al enojo. No se enoja. Dice: ahorraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Por qué? Porque si se pone el sol sobre su enojo, el diablo viene. El diablo tiene lugar. ¿Sí? En el matrimonio, el diablo tiene lugar cuando no nos arrepentimos en el momento, cuando lo dejamos para después. Cuando no lo hacemos, pues el diablo llega y él reside ahí para destruir la obra de Dios en el matrimonio. Ahora, eso nos lleva al último propósito, el último principio bíblico, y regresamos a Efesios 6. Hay que ponerse toda la armadura de Dios. Hay que ponerse toda la armadura de Dios. El Señor ha provisto una completa armadura para que el cristiano pueda estar protegido de todo dardo de fuego del maligno. Pero el creyente debe de ponerse completamente esta armadura. La omisión de una sola pieza, una sola porción puede ser fatal para la vida y el testimonio del cristiano. Ahora vamos a ver versículo por versículo aquí, empezando en versículo 10. No estoy tomando café, hermanos, es que traigo la tos y entonces por eso traigo mi té, para aliviarme. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, finalmente, entonces Pablo nos ha explicado, nos ha hablado por 6 capítulos, nos ha explicado el Evangelio, nos ha dado la doctrina. Y luego en capítulo 4 empieza a darnos o decirnos cómo debemos de vivir nosotros como hijos de Dios, cómo debemos poner en práctica lo que ya entendemos. Y ahora él dice, finalmente, lo último que tengo que decirles, y él dice,
aquí, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Él no dice que luchen la batalla. Él no dice que enfrenten a Satanás. Él no dice que debemos de pelear contra él. ¿Qué es lo que dice? Fortalecerse en el Señor y en el poder de Él, de la fuerza inerrante de Dios, el poder de su fuerza. De aquí los creyentes pueden ser fortalecidos no solamente por la persona del Señor, sino también por sus recursos, por los recursos de Dios. Nosotros no peleamos la batalla, es Dios quien pelea la batalla. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Es interesante aquí anotar todos los mandatos, todos los verbos activos. Pues no se preocupen, hermanos, ya vamos a comprar más sillas entonces. Para la semana que entra, pues vamos a tener más sillas. Hay otra aquí si quieres. Qué bueno que ocupamos más sillas, ¿no? Sí. Así es. Ahora, aquí vemos en versículo 11, vestíos. En versículo 13, tomad. En versículo 14, ceñidos, vestidos. 15, calzados. 16, tomad. 17, tomad. Son verbos activos, son mandatos para el cristiano. Son verbos activos que debemos nosotros hacer, debemos nosotros poner nuestra parte en ese sentido. Versículo 11 dice, en una forma imperativa, dice vestíos. Eso indica la responsabilidad del creyente de ponerse toda la armadura de Dios. No es algo que Dios hace para nosotros, es algo que tenemos que hacer nosotros también. Cuando nos levantamos en la mañana, tenemos que poner la ropa, ¿no? Es lo mismo, así. Y Pablo está usando la imagen de un soldado romano para enseñarnos qué y cómo debemos hacerlo. Y es con toda urgencia, hermanos. Es con toda urgencia. No podemos andar ni un día sin la armadura de Dios, ni un momento sin la armadura de Dios. Porque ya hemos visto que es el propósito de Satanás: atacar, 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 atacar. Tenemos que estar dispuestos con la armadura. Ahora, el versículo 11 entonces sigue diciendo: el propósito de vestirse con la armadura de Dios es para poder estar firmes contra Satanás. No dice estar firme contra Satanás, dice estar firme contra las acechanzas o estratagemas del diablo. Otra vez les digo, nosotros no estamos contra Satanás, estamos contra sus estrategias. La verdad, hermanos, es que estamos contra las ideas que el diablo planta en nuestra mente. Estamos luchando contra las mismas ideas que vienen a nosotros a través de la cultura, a través de otras personas, a través de la falsa doctrina, a través de los falsos maestros, a través de todo lo corrupto del mundo. Estamos luchando contra ese ataque. Y son ideas que Satanás planta, son dudas que él planta en los hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado después del servicio, después de a lo mejor un estudio, o después de un tiempo de leer y estudiar la Biblia, y empezamos a pensar, bueno, a lo mejor, pues yo sé que el hermano predicó acerca del perdón, y él dice que debemos de perdonar, pero no lo creo, lo dudo. Entonces no estoy de acuerdo con lo que predicó él. Es el ataque de Satanás, es el ataque del diablo. ¿Por qué? Porque él quiere plantar la semilla de duda en la mente de cada
hijo de Dios. Entonces, el propósito de vestirse es para poder estar firmes contra sus estratagemas, sus ideas. Y los cristianos, otra vez, no deben de atacar a Satanás o avanzar contra él. Solamente deben estar firmes. Y vamos a ver en qué debemos de estar firmes. Sin la armadura de Dios, los creyentes serán derrotados por las acechanzas del diablo que han sido efectivas durante miles de años. Si Eva hubiera traído la armadura de Dios, vamos a ver la fe, el evangelio, la palabra, todo lo que vamos a ver. Si hubiera estado firme, no hubiera caído ella contra Satanás, porque él quería sembrar la duda. ¿Realmente Dios dijo? Y ella a lo mejor pensando, pues a lo mejor no lo dijo así, a lo mejor me equivoqué. Es exactamente lo que hacemos nosotros también cuando no estamos firmes, como Dios dice aquí. La lucha no es física, hermanos. La lucha que tengo, yo enfrento a mi esposa, tenemos, a lo mejor peleamos. La verdad, hermanos, no estoy peleando contra mi esposa en este momento. Estoy peleando contra la idea que Satanás planta en mí y luego digo, no, pues no quiero nada con ella. No, pues está equivocada ella. No, pues yo tengo razón. ¿Sí? Y empieza el orgullo, empieza todo eso. Y en vez de buscar la manera de llevar a cabo el amor de Dios en mi vida, en mi matrimonio, Satanás nos ataca en esa forma. Pero no estamos contra Satanás en este momento, estamos contra las ideas que planta en nuestras mentes. La lucha no es física, es un conflicto espiritual. Y aquí en versículo 12 dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y los huestes espirituales de maldad. La esfera de actividad está en las regiones celestes. Satanás está tratando de robar a los creyentes las bendiciones espirituales que Dios les ha dado. Y nuestro hermano antes pues dijo, pues nadie puede quitar las bendiciones de Dios. Pues son bendiciones de Dios, pero Satanás quiere buscar la manera de quitar esas bendiciones, ¿sí? A través de atacar en esas regiones celestes. Ahora, a lo mejor no podemos entenderlo bien porque no lo vemos. Y el concepto que tenemos es malo porque todos hemos visto películas, todos hemos visto los shows y todo eso que representen el diablo y Satanás y los demonios y todo. Pero hermanos, eso no es la batalla que tenemos como cristianos, ¿sí? No estamos contra todo eso en ese sentido, pero tenemos todo esto en nuestra mente porque hemos visto muchas cosas y hemos escuchado muchas cosas y no creemos realmente que Dios es quien ya ha ganado la batalla y no tenemos que luchar contra todo eso. Versículo 13. Por tanto, tomad. Está resumiendo lo que ha venido diciendo, que después de hacer todas las preparaciones necesarias con toda la armadura de Dios, la persona está lista para resistir en la defensa. Y aquí dice otra vez, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice estar firmes otra vez. Estar firmes en la defensa. Resistir o por permanecer contra. Permanecer contra. Como ya hemos visto en Santiago 4 y en 1 Pedro 5 que dice resistid al diablo. No pelea contra él, resistid. Y dice, Él huirá de nosotros. ¿Cómo podemos resistir? Aquí sigue el apóstol Pablo diciéndonos en 14.
Dice, otra vez está pues firmes, y ahora nos dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Antes que un soldado romano se pusiera su armadura, debía ponerse un cinturón alrededor de la cintura que sostenía sus prendas de vestir y servía para colgarse la armadura. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad se refiere a un conocimiento verdadero de quién es Cristo. Entonces hay que estar pendiente nosotros de distorsiones sutiles, de falsas doctrinas. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo la verdad. Si uno no conoce la verdad, no puede defender lo que cree porque no conoce lo que cree o lo que dice creer. La falsa doctrina es sutil, la falsa doctrina es poderosa, la falsa doctrina es peligrosa. Entonces tenemos que estar atentos al engaño del enemigo. ¿Cómo? Con una verdadera comprensión de lo que somos en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? La base de nuestra fe, la base de nuestra defensa son las verdades bíblicas, hermanos. Muchas veces caemos, ¿por qué? Porque no sabemos lo que dice Dios. No estamos firmes en lo que enseña la palabra de Dios. Y todo se basa en la verdad de la palabra. Entonces tenemos que conocer la palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tenemos que vestirnos con la palabra de Dios. Entonces, el primer principio es la palabra. La primera parte de la armadura de Dios es la verdad. Es la verdad. ¿Sí? Luego dice en 14, dice la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Se refiere a la justicia santificante de Cristo que se practica en la vida del creyente. Así como la coraza protegía el pecho del soldado de los ataques del enemigo, así el vivir justo y santificante en una manera santa protege el corazón del creyente contra los ataques del diablo. Entonces tenemos que practicar las verdades que hemos estudiado, que hemos visto. Y la coraza de justicia no es justicia propia. Cristo tomó nuestro pecado. Cristo murió nuestra muerte. Estamos vestidos de su justicia. Nosotros ahora vivimos su vida. Cristo está en usted. Usted está en Cristo. Cristo está en Dios. Jesús murió por usted para vivir en usted. Es la justicia que se refiere aquí. Es Cristo viviendo en nosotros. La auténtica transformación espiritual sucede de dentro por fuera. No es al revés. No cambiamos cómo actuamos y luego Dios nos acepta. Dios nos acepta como estamos y luego Él nos transforma de dentro. El cristianismo no es más que la sobrevivencia de Cristo que mora en usted. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Se refiere a la estabilidad o firmeza del creyente en el Evangelio, que le da paz para que pueda estar firme en la batalla. Necesitamos otra vez reconocer en qué creemos, en el carácter de Dios. Bueno, el Evangelio, el carácter de Dios. Él es santo, es justo, es perfecto. El pecado del hombre. No somos perfectos.
Somos pecadores, merecemos algo por ser pecadores. Todos merecen un castigo. El castigo es la muerte. Tenemos que reconocer la suficiencia de Cristo, que vino Cristo para pagar esta deuda, la deuda que merecía yo, que merecíamos nosotros. Y su sacrificio fue suficiente. Tenemos que reconocer esto. Y la necesidad de la fe. Es necesario poner nuestra fe únicamente en Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz. En su sacrificio, en la sangre derramada por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar y tenemos que reconocer que lo hizo. Y tenemos que poner nuestra fe en Él. Y una parte del Evangelio también es la urgencia de la eternidad. La urgencia de la eternidad. Todos vamos a morir, 100%. 100 de cada 100, pues muere. Nosotros tenemos que estar firmes en el Evangelio, en lo que creemos. Cristo es suficiente. No creemos en nada más. Es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. No mi propia fuerza, no lo que yo puedo hacer, no mis buenas obras, pero lo que ya hizo Jesucristo. Y poner nuestra confianza y nuestra fe en Él únicamente. Y tenemos el propósito aquí en esa tierra de exaltar el nombre de Cristo a través de nuestra vida. Y estamos aquí para penetrar las naciones con la palabra de Dios. Es compartir este mensaje, el Evangelio. Es llevar el Evangelio a los demás. ¿Por qué? Porque otra vez la urgencia de la eternidad es necesaria. Manuel me estaba comentando de un compañero en el trabajo que pues murió la semana pasada. Pues, ¿y dónde está ahora? Si no ha confiado en Cristo, si no se arrepintió, pues está en el infierno para la eternidad. Entonces hay una urgencia para nosotros predicar y compartir el mensaje. Todos nosotros aquí tenemos nuestra familia, nuestro alrededor que no cree en el Señor, que no conoce a Dios. Y yo digo, es triste, pero es la verdad que si ellos mueren hoy en día, van directamente al infierno para la eternidad. Entonces hay una urgencia para compartir este mensaje. Fuimos a un partido de fútbol con Jaime hace unas semanas y el estadio estaba pues más o menos lleno. Y platicando con ellos, con Humberto y con Jaime les decía, pues me da mucha tristeza ver toda la gente aquí. No sé cuánta gente cabe en el estadio, pero toda la gente aquí, yo me imagino 99% de ellos van al infierno si mueren mañana. Entonces, cuán urgente, hermanos, es el Evangelio en nuestra vida. Vivirlo y compartirlo. Ahora, seguimos con el versículo 16. 16 dice, sobre todo, otra vez dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de un soldado romano estaba hecho de madera y era alrededor de 75 centímetros por 1.20. Pues estuvo bien largo el escudo. Y estaba forrado con lino y piel para absorber las flechas encendidas. De esta manera también protegía las otras piezas de la armadura. De aquí Pablo usa la frase sobre todo. ¿Por qué? Porque el escudo es lo que nos protege, lo que protege. La idea entonces es que la fe en el Señor puede detener y extinguir todos los dardos de fuego del maligno que se le dirigen hacia nosotros. En la parábola del sembrador, Jesús presenta las tácticas de Satanás. Si quieren ver en Lucas
Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ahora, en versículo 11 y 12, Cristo empieza a explicar la parábola. El predicador es el sembrador, la semilla es el evangelio. Y en versículo 12, Cristo dice de esa forma, explicando versículo 5, Él dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo sabía que si se permitía que la palabra permaneciera en los corazones de los que oyeron, traería fe. Por eso Él llega y quita la semilla plantada y dice aquí, para que no crean y se salven. Esto entonces sugiere que la meta principal es siempre para destruir la fe en Dios. Entonces nuestra responsabilidad en el conflicto es mantener esa fe a pesar de todo lo que Él puede traer en nuestra contra. Pablo dijo a Timoteo, él le dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego le dice a Timoteo también en 1 Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe. Él no dice a Timoteo, pelea contra Satanás. Él no dice, yo he peleado contra Satanás. Él dice, yo he peleado la buena batalla, la cual es el guardar la fe en mi vida. Es guardar la fe. Fe en el carácter de Dios, fe en las promesas de Dios, fe en el poder de Dios. Una fe verdadera que apaga dardos de fuego, dice Pablo en Efesios. Con una fe firme, estar firmes en la fe, y de esa manera vas a poder apagar los dardos de Satanás. Regresamos a Efesios. Versículo 17. Otra vez el verbo en lo imperativo, en el mandato, tomad. Aquí en 17, y tomad el yelmo de la salvación. Es paralelo otra vez a estar firmes en el versículo 14. El casco y la espada son las dos últimas piezas que el soldado toma. El casco, por ser caliente y incómodo, se lo pondrían los soldados solo cuando enfrentaran peligro inminente. No llevaban el casco todo el tiempo. Pero es interesante aquí que Pablo nos dice que tenemos que poner el casco. Dice que tenemos que poner el casco. Y dice, para el soldado, el tener la cabeza protegida por un casco le daba la sensación de seguridad. Entonces, el yelmo de la salvación para el creyente se refiere a la seguridad presente, la esperanza de la salvación como yelmo, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:8. La victoria en la guerra espiritual está cimentada en una comprensión de la salvación que tenemos. Les voy a dar unas palabras, pues a lo mejor son más difíciles o palabras bíblicas, pero son teológicas las palabras. Pero la justificación, tenemos que entender la justificación. Eso nada más significa que tenemos libertad de la pena del pecado.
Ya tenemos la libertad del pecado, es la justificación que ya recibimos en Cristo. La santificación, tenemos libertad del poder del pecado. El poder del pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Es la santificación. Y la glorificación es que tendremos libertad de la presencia del pecado en algún día. Algún día no vamos a tener pecado en nosotros. No aquí en la tierra, pero algún futuro en los cielos. Tendremos la libertad de la presencia del pecado. Qué glorioso será, ¿no? No luchar contra el pecado, ¿no? Entonces aquí el yelmo de la salvación es nuestra protección, es la seguridad que tenemos, la seguridad en lo que ya había hecho Cristo, no lo que hacemos nosotros día tras día. La última es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu aquí dice que es la palabra de Dios. Finalmente, un soldado romano llevaría en su mano su espada, su única arma ofensiva. No sé si han notado que todas las armas aquí, toda la protección es para la defensa. También la espada es defensiva y ofensiva, pero es la única pieza ofensiva. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios. Muchos quieren combatir, o a lo mejor en la filosofía, un filósofo quiere pues discutir algo y él dice, no, pues no puedes usar la Biblia, porque yo no creo en la Biblia. Entonces tienes que usar el entendimiento humano y el razonamiento humano y todo, pero no vamos a hablar de las cosas de la Biblia. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Muchas veces decimos, ok, está bien, no voy a usar la Biblia entonces. Y la ponemos a un lado. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única arma ofensiva que tenemos, como si fuéramos a enfrentar una batalla. Y el otro dice, yo no creo en espadas. Y yo digo, no, pues está bien, entonces voy a dejar mi espada. Es ridículo, ¿no? Tenemos la palabra de Dios y debemos de usar la palabra de Dios. Se refiere a la palabra predicada o una declaración de Dios impulsada por el Espíritu Santo en el corazón a través de la palabra. Y necesitamos esta espada para combatir al ataque del enemigo, así como Cristo la usó 3 veces cuando fue enfrentado por Satanás en el desierto. Si recuerden, hermanos, cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Él cita la palabra de Dios 3 veces. Dice, escrito está. Y luego cita la palabra de Dios. Él está usando la arma, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para resistir la tentación del diablo. Pero es interesante, nada más cita la palabra. Él obedece la palabra. Él aplica la palabra. Él practica la palabra. Él cree la palabra. ¿Cómo se debe de usar la espada? Leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra y aplicar a la palabra. Si hacemos 4 de los 5, ¿para qué nos sirve si leemos, estudiamos, memorizamos y meditamos? ¿De qué sirve si no lo aplicamos? La aplicación, hermanos, es lo más importante de todo. Si todos nosotros salimos de aquí en esta tarde y no aplicamos lo que estamos estudiando, pues para nada nos sirve. Es inútil lo que estamos viendo aquí. Ahora, versículo 18.
la manera en que un soldado debe tomar las dos últimas piezas de la armadura. 18, orando y velando. Cuando el enemigo ataca, y hermanos, en todo tiempo el enemigo ataca, los cristianos deben orar continuamente en el Espíritu con toda oración y súplica. Eso sugiere la intensidad y la profundidad de nuestra oración. Y como soldados confiables deben mantener la perseverancia en toda persistencia. La oración es el corazón de la guerra espiritual. Y otra vez les digo, oramos a Dios, oramos a Él. ¿Sí? No atamos ni desatamos a los demonios, ni a Satanás. No hablamos con Satanás. No tenemos nada que ver diciendo, no, pues te reprendo, Satanás, en el nombre. No. En ninguna parte de la Escritura, Dios en ninguna parte nos dice que tenemos esa responsabilidad. Ya que murió Cristo, Cristo tiene esa responsabilidad y debemos llegar con Cristo, en el nombre de Cristo. Pero no tenemos batalla contra Satanás en esa manera. Debemos orar consistentemente, intensamente y estratégicamente. Y aquí dice otra vez velar, y ya hablamos un poquito de eso, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, está en una batalla. Estamos en una guerra espiritual como iglesia. Ya hemos enfrentado varias veces varias cosas, ¿no? Como iglesia, como congregación. Y solamente por el poder de Cristo, pues hemos vencido los ataques de Satanás. Y tenemos que tener unidad nosotros, ser unidos en la batalla. Pues quiero terminar leyendo de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. Versículos 7 al 12. Dice la palabra de Dios así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha desconocido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, Cristo será honrado como Rey. Amén. Algún día. La salvación de Dios está aquí, proclama Juan aquí. El poder de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. El diablo será derrotado. La serpiente antigua, el gran adversario, Satanás, el acusador de los creyentes. La iglesia se levantará victoriosa a través de nuestro Señor Jesucristo.
Las acusaciones, hermanos, hoy en día en sus vidas están vacías. Las acusaciones de Satanás contra ustedes son vacías. ¿Por qué? Porque venció Cristo. Porque Cristo vive en nosotros. Satanás quiere venir para robar, matar y destruir, pero Satanás no puede hacerlo en la vida de un hijo de Dios. Pero tenemos que poner la armadura. Tenemos que tener fe en la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que descansar en la salvación que tenemos. Y tenemos que usar bien la palabra de Dios para defendernos contra de las ideas del diablo. Nosotros tenemos la paz de Cristo y es para la eternidad. Hermanos, vamos a hacer una oración.